con la presentación de uno de los materiales nuestros, un video que nos acerca, porque ese es un poco el propósito de estos materiales, a que cada uno, cada una de nosotros podamos a través de este video sentir de alguna manera lo que es la Amazonía, no solo para nuestro país, sino lo que debe significar para cada persona. Apreciemos el video. El bosque es todo, es vida. El bosque es todo, es vida. Germina y crece. Del río hacia el océano, la tierra. Luego plántate, germina y crece. Que tu raíz se aferre a la tierra. Por siempre jamás. Nuestro mercado, nuestra farmacia. El bosque es prácticamente todo para nosotros. Nuestro mercado, nuestra farmacia, nuestro alimento. Porque nos están acabando nuestros bosques. Y ya no podemos ir a jugar. Y ahora ya no podemos ir al monte porque nos están acabando nuestros bosques. Y ya no podemos ir a jugar porque ya no hay bosques donde jugar. Partimos desde un sentir de profunda preocupación por el estado de los bosques tropicales del mundo, que son un bien sagrado, regalo irreemplazable y esencial para la vida en la tierra. Aquí había madera, copaíba, cedro, capirona, espingo, anacaspi y muchos otros árboles. Ahora hay algunos árboles que he sembrado frente a mi casa. Acá había bastante madera, ahora ya no existen. Los madereros los han acabado todo. Aquí había bastante pescado, bastante acaraguazú. Ahora ya no hay casi nada, porque cada día crece el número de habitantes. Esta destrucción es una afrenta a todas las religiones y tradiciones espirituales. Está impulsando la pérdida de especies, profundizando la pobreza, socavando el desarrollo sostenible. El bosque es muy importante para nosotros, los shipibos. Muchas veces los árboles nos protegen y evitan que nos lleguen algunas enfermedades. Inclusive para construir nuestras casas y para nuestra vestimenta también podríamos decir. Prácticamente es todo el bosque para nosotros. Es verdad lo que dicen. Antiguamente casi no nos enfermábamos por lo que habían bastantes árboles grandes que curaban algunas enfermedades. Pero ahora no existe. Cuando nos enfermábamos, hervíamos estos árboles para curarnos y ahora solo tomamos pastillas. Nos sanábamos con nuestras plantas medicinales. Ahora ya no existen esos árboles que eran medicina para nosotros. Ahora solo hay chacras abandonadas llenas de espinas. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer nuestra casita, pues nos vamos al bosque y sacamos nuestros palos, nosotros le llamamos chungos, ¿no? Hay determinados palos duros como la quinilla, el estoraqui. Acá no tenemos la posibilidad de hacer una casa de cemento o de hacer de calamina. También se hace una por costumbre, otra porque es fresco, ¿no? La calamina quema, en cambio las hojitas de chebón o las hojas de palmera son frescas. En la actualidad se están desapareciendo los peces que a nosotros nos sirven como comida de lo diario. Anteriormente había más pescado que ahora, porque mayormente se está dando la contaminación de los ríos. Por ejemplo, el derrame de petróleo que contamina muchos a los peces, ya sea grande, pequeño, y por eso ahora los peces están desapareciendo.
El otro día nos fuimos por acá a buscar limón y nos dimos con la sorpresa que solo había una tremenda chacra que estaban rozando y regresamos sin nada. Ahora nos vamos también al bosque, no solamente para hacer la casa, también es para ir a hacer lo que es el tema de repente de nuestras vestimentas. ¿Qué utilizamos del bosque? Del bosque utilizamos nosotros, por ejemplo, las palmeras, como lo que hay tipos de palmeras que nosotros sacamos y hay tipo de cortezas que de ahí también se hacen vestimentas. Sabemos que proteger los bosques tropicales forma parte de una integridad moral más grande, donde se incluye la justicia social y económica, el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana, y el alcance de la paz e igualdad. Antiguamente y hasta ahora nuestros padres nos enseñaron. Por ejemplo, si vamos a ir a sacar la hoja de chebón, nosotros no le vamos a tumbar al chebón completo. Simplemente le vamos a sacar las hojas que son necesarias y le vamos a dejar la guía. Con esa finalidad nosotros no estamos matando el árbol. Lo que le estamos haciendo es, digamos, podar para que vuelvan a crecer. Y se le hace en una determinada luna. Por ejemplo, si vamos a sacar para la madera de nuestra casa, sacamos los árboles que están de repente maduros. Para eso ya ellas ya han botado sus semillas, han dejado hijuelos, han dejado ya sus crías, como decimos nosotros, y vuelven a crecer. No hacemos un uso excesivo, porque a nosotros nos enseñaron nuestros antepasados, y hasta ahorita lo hacemos, que nosotros vamos al monte a pescar, a cazar, a extraer los recursos, pero de manera sostenible, no a depredarlo, o sea, no a sacar por sacar en cantidad. Acá nosotros sembramos los árboles maderables, medicinales, para que en un futuro los niños que están creciendo puedan ser felices y tener el hospital en la naturaleza. Para mí es cuidar el bosque, porque de ahí nosotros nos sirve de mucho. Los árboles maderables que tienen semilla, hacemos collares, pulsera, los árboles que dan para teñir las chambiras. Por eso es que nosotros cuidamos mucho los árboles maderables. También para nosotros hacer conocer a nuestros hijos que están creciendo. Cuando nosotros a veces utilizamos los árboles, pero cuando están caídos. Y si miramos que está caído, nosotros reforestamos. Buscamos plantas, árboles maderables y eso los trasplantamos en el bosque. De esa manera nosotros estamos cuidando y no dejamos que comunidades vecinas vengan a derribar los árboles. De esa manera estamos conservando nuestro bosque. Quisiera que respeten nuestras creencias, que respeten nuestra forma de vida, en el tema de seguir conservando nuestros bosques y en vez de ayudarnos a talar, más bien que los sigamos ampliando. La deforestación tropical se puede detener. Nos guiamos por el respeto que compartimos hacia la naturaleza y con el objetivo que, juntos como personas de fe y parte de una sola familia humana, podemos poner fin a la deforestación tropical. A Ernesto Raez, que está también conectado con nosotros, para que nos comparte un poco de un hecho que ha sido recientemente declarado por nuestro gobierno. El presidente Sagasti ha declarado que el Perú tiene unas metas más ambiciosas en cuanto a sus contribuciones nacionalmente determinadas, que va a ser el 40%. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Pedimos a Ernesto su contribución en este momento.
Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy alegre de estar con ustedes. Ustedes saben el cariño que le tengo a la iniciativa y en esa medida les agradezco mucho la invitación. Aquí estamos ya navideños y voy a tratar de compartir mi pantalla con ustedes para también ofrecer algunas ideas y actualizaciones respecto a la CNDC en el Perú. Entonces, ok, me confirman por favor que la pantalla está haciendo muy bien. Y voy a detener el video para no tener problemas. Listo. Entonces, ¿dónde estamos en la acción climática en el Perú y para dónde vamos? Lo primero que muy rápidamente quiero recordarnos a todos es que hay una ecología del cambio climático. El cambio climático es el producto de la acción humana sobre el bioma planetario, sobre la biosfera, ¿no es cierto? Y estamos hablando concretamente de un recalentamiento global del sistema agua, tierra, atmósfera, causado por un aumento en la concentración de tres gases principalmente. El CO2, el anhídrido carbónico, el metano, que también es una molécula carbónica, y el N2O, que es un gas de nitrógeno, es un óxido de nitrógeno. Entonces, el problema que estamos teniendo es un desbalance en el flujo del carbono, en los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno. Y estos ciclos del carbono y del nitrógeno en la biosfera dependen centralmente de los seres vivos. Responden a un intercambio de carbono y de nitrógeno que existe entre la biomasa, entre los seres vivos y fundamentalmente las plantas que, como ustedes saben, atrapan, extraen carbono de la atmósfera, y todos los demás seres vivos que respiramos y expelimos, exhalamos CO2 cuando respiramos. Pero además también la biomasa, los seres vivos cuando morimos, nos convertimos en necromasa, ¿no? Esa necromasa puede regresar a la atmósfera eventualmente, o puede irse acumulando, incluso se va profundizando en el fondo marino, en el subsuelo, por a veces miles de años, hasta llegar a ser eventualmente un hidrocarburo fósil, ¿no es cierto? Entre esos intercambios hay un balance, que es el que establece la concentración normal de carbono y de N2O en la atmósfera. Los seres humanos hemos transformado ese balance mediante la destrucción de los ecosistemas que atrapan carbono, es decir, reduciendo la capacidad de la biosfera de extraer carbono de la atmósfera, mediante la incorporación de mucho más nitrógeno al sistema, con fertilizantes sintéticos, mediante la incorporación de mucho más carbono por las exhalaciones del ganado rumiante que criamos en enormes cantidades, por las exhalaciones también, las emisiones de los monocultivos de inundación como el arroz que consumimos en enormes cantidades, por las emanaciones de residuos, de nuestros residuos orgánicos, no compostados, no manejados adecuadamente, y todo, por supuesto, sustentado por los combustibles fósiles. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no debemos dividir nuestra acción climática en mitigación y adaptación. Esa es una mala manera, ecológicamente hablando, de dividir nuestra acción climática. La acción climática debe estar encaminada, uno, a reducir nuestras fuentes
de carbono y nitrógeno en exceso. Y dos, fortalecer eso que estamos debilitando en términos de los sumideros naturales de carbono y de nitrógeno. Y vean qué diferente es pensar de esta manera que pensar en términos de mitigación y adaptación. ¿Y qué cosa implica conservar los sumideros naturales? Es decir, conservar los ecosistemas, conservar la naturaleza. Por un lado, naturalmente tenemos que proteger todo aquello que es natural y es silvestre todavía hoy en día y es funcional, requiere ser protegido, ¿no? Los científicos han llegado a proponer, Edward Wilson, por ejemplo, que por lo menos la mitad del planeta, la mitad de la biosfera, debería estar bajo algún estatus de protección. Pero además hemos hecho mucho daño, entonces tenemos que restaurar el daño hecho, porque el daño hecho implica que la biosfera está en menos capacidad de extraer carbono y nitrógeno de la atmósfera de lo que debería. Y eso implica desintoxicar, hay muchos ecosistemas intoxicados, todas nuestras aguas corrientes en el Perú prácticamente están intoxicadas, contaminadas. Recuperar la productividad de esos ecosistemas, que se llama rehabilitarlos, y reponer en muchos casos biodiversidad perdida, recuperar funciones biológicas que se han perdido. Y por supuesto, utilizar sin exceder los límites. Tenemos que seguir viviendo en esta tierra, pero necesitamos utilizar los recursos sin exceder los límites naturales de recuperación de esos recursos. Para la iniciativa interreligiosa yo creo que es importante tomar esto en consideración, que la protección adecuada, suficiente de la naturaleza en el mundo actual solo va a poder ocurrir si es que asumimos una ética de cuidado de los bienes comunes. No puede ocurrir bajo la ideología imperante de la codicia, del crecimiento incesante, de la acumulación insaciable. Entonces, visto desde esa perspectiva, la CNDC del Perú, que ahorita vamos a ver que ha habido algunos anuncios, como decía Eduardo, la CNDC del Perú tiene 10 limitaciones principales. La primera es de la que vengo hablando. Esas conexiones ecológicas, esos límites ecológicos que tienen los ecosistemas para extraer carbono y nitrógeno y balancear los flujos de materia y energía de la atmósfera, no son parte de la base conceptual de nuestra CNDC. ¿Ok? Es la actividad humana lo que es la base. Pero el ser humano no ha inventado el mundo. Y el ser humano no puede controlar el planeta. El planeta controla al ser humano y lo estamos viendo de muchas maneras. Entonces, cosas como el punto de inflexión amazónico, el hecho de que la Amazonía está al borde de, por sí misma, espontáneamente, empezar a desaparecer como bosque y aquí convertirse en sabana, no es tomado en cuenta, ¿no es cierto? Por consiguiente, el escenario referencial que se está utilizando, que es un escenario de creciente incertidumbre global, todas las investigaciones, todos los reportes científicos indican lo mismo. El cambio climático está entrando a una fase de mayor incertidumbre, no está tomándose en cuenta y en consecuencia tenemos un escenario de exagerado optimismo. Estamos trabajando con escenarios de exagerado optimismo. Segundo, tampoco se ha puesto en tela de juicio esa ideología extractivista, esa proliferación de la informalidad que domina nuestra economía y la presencia, la prevalencia de delito ambiental y de corrupción en el uso de la tierra, por ejemplo, en la Amazonía, pero en el país entero. Entonces, si no tomamos este factor social e ideológico central, también vamos a tener NDCs débiles, y es lo que hemos visto en las NDCs del sector agrario forestal, que como ustedes saben, es el sector que más aporta emisiones de gases de efecto invernadero al país. Es así como nuestras NDCs actualmente, no sabemos los cambios que va a haber, pero posiblemente
vamos a seguir teniendo este desafío. Nuestras NDCs, si las cumpliéramos, estaríamos deforestando más en 2030 de lo que estamos deforestando ahora, lo cual es un absurdo, ¿no? Y lo otro es que no se toma en consideración en ningún momento los límites también sociales. Y uno de los límites sociales más importantes y más peligrosos es el de la inseguridad alimentaria, ¿no? Un cambio climático fuera de control genera niveles de inseguridad alimentaria cataclísmicos para la especie humana, y ya estamos viendo que una crisis como la pandemia puede también generarlo. Todavía no sabemos qué cosa va a pasar con esta campaña de fin de año y la pandemia. El análisis financiero también es convencional en las NDCs, y entonces las NDC acaban reflejando en realidad la continuidad del modelo extractivista, no ponen en tela de juicio el modelo extractivista en ningún momento, y de hecho entonces las NDC reflejan un escenario business as usual, no es un escenario alternativo, es un escenario business as usual, un segundo escenario, si ustedes quieren, ¿no? Pero sigue siendo business as usual. Eso se demuestra, por ejemplo, en que las decisiones relacionadas con la conservación de la naturaleza son verdaderamente raquíticas, no es mucho más de lo que ya se viene haciendo. También desde lo social, más allá de lip service, ¿no es cierto?, mencionar las cosas pero no hacer nada al respecto, no hay una evaluación de la inequidad, de las desigualdades que hemos visto tan patentemente en estos meses de la pandemia, el problema de la desigualdad de género y de la violencia asociada a la desigualdad de género, y de la violencia intercultural, ¿no es cierto? Estos tres aspectos de deficiencia social son mencionados, pero no son puestos en marcha, y no se consideran las sinergias que hay entre ellos en las NDC. Finalmente, las propias NDC consideran 91 prerequisitos, 91 transformaciones que son necesarias para poder habilitar las medidas propuestas. Prácticamente todas estas tienen que ver con problemas en la estructura y la dinámica del Estado. Por ejemplo, que nuestro Estado es muy malo cooperando intersectorialmente. En buena cuenta, este Estado, tal como es, no puede alcanzar la propia meta que se ha puesto el país, ¿no es cierto? 30% no conseguiríamos, menos 40%. Y tenemos ahora el desafío de incorporar los sucesos ecológicos y político-económicos que han ocurrido entre 2019 y 2020, incluyendo el impacto de la pandemia y la elevación de las demandas democráticas en todo el país y en el mundo entero. En este momento tenemos avances más formales que reales en nuestras NDCs. Por un lado, muy importante, se formó una comisión especial de cambio climático en el Congreso, y este grupo ha estado llamando a distintos sectores del Ejecutivo para que expliquen qué cosas están haciendo respecto al cambio climático. Eso es muy bueno, porque además es una comisión que funciona con gran transparencia. Por ejemplo, muy importante, llamó al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué cosas están haciendo ustedes? El Ministerio de Economía y Finanzas en verdad ha informado sobre una serie de elementos interesantes de manejo económico del país, que ya empiezan a incorporar la variable ambiental y la acción climática de manera más clara. El Ejecutivo estableció una comisión de alto nivel y un grupo de trabajo. Está bien, aunque todos sabemos que las comisiones de alto nivel, se sientan los ministros para inaugurarlas y no se vuelven a sentar nunca más, y mandan a algún asesor o asesora a darle atención en los siguientes meses. Entonces hay que vigilar. Muy importante, se formó la plataforma de pueblos indígenas y cambio climático, pero no sabemos si lo que salga de esta plataforma, las propuestas indígenas, serán tomadas en cuenta, ¿no es cierto? Siempre hay esa duda. Y hay una serie de herramientas que el gobierno ha ido estableciendo ya desde hace 5 años, como huella carbono. Ahorita este año, el MINAM publicó la herramienta para evaluar tu huella de carbono,
de manera oficial. ¿Ok? Ok, 2 minutos. Un poco difícil porque hemos llegado tarde, pero bueno, voy a hacer lo posible. Entonces, esta herramienta permitiría a las empresas evaluar su desempeño climático, ¿no es cierto? Pero en este momento, en Huella Carbono, en 5 años solamente se han inscrito unas 106 empresas, y de ellas menos del 10% hasta el momento ha reducido sus emisiones o las ha neutralizado. Entonces, a nivel privado no se va nada bien, ¿no? Y hay varias plataformas informativas que van saliendo todo el tiempo, ustedes son conscientes, Geoservidores, Infocarbono, etcétera, todas descoordinadas, todas desactualizadas, todas con información incompleta o con información irrelevante. De hecho, en lo que va de este gobierno, que ya tiene 4 o 5 presidentes, ya perdí la cuenta, el gobierno ha reducido de manera muy notable la transparencia de la información pública ambiental. Ahora bien, hace unos días el ministro del Ambiente hizo un anuncio muy auspicioso justamente en el seno de la Comisión de Cambio Climático del Congreso, ¿no es cierto? Anunció que se propone actualizar la Estrategia Nacional de Cambio Climático para alcanzar la neutralidad de emisiones cero, la neutralidad total de emisiones a 2050. Y esa meta, que es una meta heroica, se obtendría mediante, sobre todo, la reducción drástica de la deforestación y una importante inversión en restauración ecológica. Ambas son noticias sumamente buenas. Además, porque el ministerio ha calculado cuánto costaría eso y cuál sería el beneficio económico, ¿no es cierto? Y ese era uno de los problemas centrales, el no medir de manera adecuada el esfuerzo económico que requiere el empezar un camino adecuado. Ahora bien, inmediatamente después del anuncio empiezan las preocupaciones, porque son 4 los ejes o los pilares sobre los cuales el ministerio plantea llevar adelante esta meta. Soluciones basadas en la naturaleza, que como ustedes saben es la jerga de moda, energías renovables, electrificación y el famoso mito de la economía circular, ¿no? ¿Qué me dicen? Ok. No, pensé que era un aviso para mí. Y al día siguiente, en la cumbre de ambición climática, el sábado 12, el presidente de la República anunció en efecto, además, una nueva meta de mitigación que en pocos días, esperábamos que fuera ayer, todavía no ocurrió, al menos todavía no las he visto, se iba a expresar en unas NDC actualizadas, básicamente lo que se ha hecho es aumentar en 10 puntos porcentuales la meta incondicional del Perú de mitigación de emisiones. En principio, no sabemos todavía, hay que leer lo que salga, el mismo escenario business as usual de las anteriores, ¿no es cierto? Es decir, 30% en lugar de 20%. Ahora, ¿qué significan estos anuncios? Muy rápidamente, ¿no? Número 1, significa que el debate, la acción ciudadana alrededor de la Estrategia Nacional de Cambio Climático gana importancia política y ecológica por encima de las NDC del Perú, ¿ok? Ahora ya no importa si es que el Perú es o no es un principal emisor de carbono. Ahora lo que importa es cómo es que nosotros rediseñamos nuestro país estratégicamente para atender al cambio climático, y entonces es la estrategia nacional a lo que debemos prestar atención, y sobre todo su diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué causas se establecen allí y en consecuencia qué soluciones? Persisten las incertidumbres de fondo, el impacto de los procesos globales que el Perú no puede controlar, la trayectoria y la tendencia real de las emisiones nacionales. Recordemos que en el último reporte de emisiones
hay más de un 30% de incertidumbre para arriba o para abajo del reporte, ¿no es cierto? Y el sustento ecológico y financiero de las medidas. Hay un riesgo además muy grande, porque es un riesgo globalizado, de cooptación de la narrativa, de que te empiecen a contar un cuento que suena bien, pero que no conduce a ninguna parte, ¿no es cierto? Ya a nivel internacional ha salido un manifiesto, por ejemplo, contra las propuestas insensatas de empezar a jugar más todavía con el mundo y realizar geoingeniería, ¿no es cierto? Esta idea de sembrar las nubes de sustancias químicas para que sean más blancas y cosas por el estilo. Ese es un peligro enorme. Y este mito de la economía circular, ¿no es cierto? El mito de que podemos llegar a un nivel de perfección extraordinario en nuestro reciclaje de recursos, hasta el punto que ya no importe que sigamos creciendo, cuando el hecho es que ya crecimos demasiado, que tenemos que dejar de crecer, ¿no? El único tamaño de una economía circular sostenible es aquel que vaya a la par con los ritmos naturales de producción de recursos y los ritmos naturales de desintoxicación de residuos, y eso ya lo excedimos de manera extraordinaria hasta llegar a una crisis de la biodiversidad y una crisis climática. Entonces, mucho cuidado con este mito peligrosísimo de la economía circular. Para cerrar entonces, porque estoy un tanto apresurado, ¿no es cierto? Ustedes pueden quedar con la presentación y verla luego. Es importante entonces que miremos a decisiones de Estado para ver si nos indican que vamos por buen camino o que seguimos soñando con un modelo resquebrajado de desarrollo. Y estos son ejemplos, ¿ok?, de políticas que nos harían pensar que, en efecto, estamos caminando por un buen camino. Ya no solamente un buen camino climático, sino un buen camino de rediseño de nuestra sociedad, ¿ok? Mucho más cercano a la Tierra y mucho más cercano a la humanidad, por supuesto. Si vemos que se revierten políticas que protegen la agricultura tóxica y la promueven en el Ministerio de Agricultura, esa es una buena señal. Si vemos que se empieza a invertir en agroecología, en restaurar suelos y en fortalecer la seguridad alimentaria, esa es otra buena señal. Si vemos una reforma forestal profunda, por ejemplo, como propone Mardo Loyani, que el Estado asuma el manejo de los bosques de producción, esa es una buena señal. Si el Estado camina hacia reconocer territorios indígenas integrales, no fragmentados como se hace hoy en día, no entregando solamente en cesión en uso los bosques a los indígenas, esa es una buena señal. Si nos deshacemos por completo de la minería aluvial en la Amazonía, esa es otra buena señal. Si empezamos a deshacernos de nuestras exportaciones de hidrocarburos, también. Si el SINAMPE, no el CERNAM, sino el sistema de áreas protegidas, empieza a ser más profesional, más participativo y más científico, otra buena señal. Si la industria pesquera empieza a transformarse en el Perú para dejar de quemar biomasa, que es a lo que se dedica la industria pesquera, esa es otra buena señal. Si nos sumamos al movimiento mundial por la regeneración de nuestras urbes para hacerlas más democráticas y más verdes, otra buena señal. Si la matriz energética empieza a ser reformada, no para vendernos energía renovable como si fuera sostenible, renovable y sostenible no son sinónimos, y más bien para basarnos en los ritmos ecológicos y en la oferta y demanda, el control de la oferta y la demanda a nivel social, ¿no es cierto? ¿Cuánta energía necesitamos y para qué la necesitamos? ¿No? Esa es otra buena señal. Si vemos que el sistema financiero empieza a reformarse, por ejemplo, para incorporar un impuesto al carbono, otra buena señal. La reingeniería del Estado es fundamental y en ese sentido
este debate que se ha abierto sobre la nueva Constitución es muy importante en términos ecológicos y climáticos. Si se busca reanudar el consumo, también es buena señal, y a nivel internacional, el Perú hace mucho rato que debería haber asumido una voz más fuerte, como país altamente vulnerable y país que contiene en su territorio sumideros de carbono de importancia mundial. El hecho de que Perú continúe utilizando la jerga internacional, que continúe respondiendo a las palabras de moda en el debate internacional y no asuma un liderazgo ecológico e intelectual, es algo que la verdad escapa a mi comprensión, ¿no es cierto? Y bueno, y con eso lo dejo allí y podemos seguir conversando. Muchas gracias. La energía y toda la riqueza que hay en la Amazonía. Muchísimas gracias, tenemos una tarea grande. Ahora voy a pedirle a Laura Vargas, ella es la coordinadora país de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú y es también la secretaria ejecutiva del Consejo Interreligioso del Perú, para que nos dirija unas palabras haciendo una mirada de lo que ha sido el caminar de la IRI en estos 2 años. Bien, muchas gracias por... ¿Me voy a poner acá? Muy buenos días nuevamente a todos los compañeros, compañeras de la ICIRIS locales que nos acompañan. Muy buenos días, Elías, que está con nosotros. Muy buenos días a los hermanos y hermanas del Consejo Asesor de la IRI Colombia, que han tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana para esta pequeña recordación de los 2 años de la IRI. Yo tengo unas breves palabras, unas cositas ahí que he puesto. La IRI nació hace 2 años. Y el contexto del nacimiento de la IRI en el Perú está marcado por la visita del Papa Francisco. De hecho, yo conocí a Charles McNeill y a Marica Paquet en Puerto Maldonado durante la visita del Papa. Entonces, para nosotros eso es significativo, porque recordemos que el Papa tenía la famosa encíclica Laudato Si, ¿no? Que era la encíclica que nos invitaba a asumir como creyentes y más allá de los creyentes la tarea impostergable del cuidado de la casa común. No hay otra. Yo siempre recuerdo que una de las cosas que a mí más me impresionó de la Laudato Si es que el Papa nos decía al principio que él no había escrito esta encíclica para que nosotros supiéramos más. Para eso hay muchos científicos. Acabamos de escuchar a Ernesto Ráez, hemos escuchado a Pepe Álvarez y sabemos que hay mucha gente que está trabajando desde la ciencia, aportando conocimientos sobre lo fundamental que son para la vida del planeta los árboles, ¿no? Los bosques. Pero él decía una frase que a mí se me quedó muy dentro. Dice, he escrito esta carta para que tomemos dolorosa conciencia de lo que estamos viviendo. Y eso es fundamental. Porque si no sentimos, no basta pensar racionalmente qué tenemos que hacer. Tenemos que sentir, porque la tierra es madre. La tierra son ecosistemas vitales para la vida del planeta, que ya los hemos sometido a una depredación y una contaminación tan brutal que ya estamos en un punto muy grave. No estamos en cualquier momento, estamos en un momento de riesgo, de urgencia, de cambio. Entonces, en ese contexto es que nace la IRI, nacen las IRI a nivel mundial, ¿no? Y nacen como una promesa
que se tiene que hacer realidad. La promesa es: tenemos que parar la deforestación, pero para hacer realidad esa promesa tenemos que ver en cada realidad qué estrategias, qué hoja de ruta tenemos que asumir, quiénes son nuestros aliados, y desde el comienzo queda claro que este es un camino que lo hacemos con los defensores de los bosques, con los pueblos indígenas, porque gracias a ustedes, gracias a ellos, tenemos todavía bosque. De no ser por ellos, de no ser por ustedes, hace rato que este planeta sería un desierto. Entonces ahí tenemos esa alianza primera y privilegiada, y después son nuestros hermanos que ya nos llevan muchos años de ONGs ambientalistas muy comprometidas en el tema. Está también, necesitamos hacer incidencia y dialogar con el Estado, y aquí tenemos, a pesar de todo, la Comisión de Pueblos del Congreso. Ahí hemos tenido una incidencia importante, tratar de buscar un compromiso. Hemos tratado de llegar a través de los ministerios a los niveles más altos, ¿no? Entonces, como IRI, hemos intentado que esa promesa de la protección y la defensa de nuestros bosques se haga una realidad desde la perspectiva de derechos, porque creemos que es muy importante hablar de derechos de la naturaleza. La naturaleza también tiene derechos. Los ríos también tienen derechos, los bosques tienen derechos, porque de ellos depende nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y aquí hay un segundo elemento que yo creo que es fundamental, que es, creo, lo han dicho varias veces de diferentes maneras: hay que hacer cambios. No podemos seguir igual que antes, ¿no? Tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que darnos cuenta del momento que estamos y hacer los cambios que son fundamentales. Y creo que lo ha dicho también Ernesto, necesitamos entrar en una ética del cuidado. Yo hablo del paradigma del cuidado, es decir, un modelo, es una ética, es una cultura, ¿no? Donde lo fundamental no es acumular, depredar, ¿no? Tener cada vez más y más, sino lo fundamental es cómo cuidamos este ser maravilloso que es nuestra creación, que es un don de Dios, y que tenemos la responsabilidad de entregarlo en buenas condiciones a la siguiente. Por eso la pregunta clave que aparece en Laudato Si es: ¿qué clase de mundo le vamos a entregar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, a los niños que están creciendo, ¿no? Y es en esa perspectiva que como IRI hemos avanzado ahora, y ayer lo hemos escuchado, y que hemos quedado muy interesados en el pacto por la Amazonía, como desde los diversos sectores, con los cuales está el sector religioso, que está comprometido, el sector de ONGs, el sector indígena, los pueblos indígenas, y el sector empresarial, que está realmente repensando lo que significa ser empresario en el Perú hoy día, ¿no? Podemos hacer este pacto de todos juntos, pensando que aquí estamos no frente a un recurso, sino frente a las posibilidades de vida de nuestro país hacia el futuro, ¿no? Entonces, y para este pacto por la Amazonía yo creo que necesitamos dos cosas: inteligencia y pasión, porque si no le ponemos las dos cosas no podemos avanzar, ¿no? Aquí en eso se nos va nuestra vida. Yo creo que bueno, por ahí era básicamente lo que quería decir, pero también decirles a ustedes que algo que me impresionó mucho del encuentro de la IRI Colombia, de la conferencia internacional que hicieron, que fue muy buena, uno de los especialistas que habló de la necesidad de una visión holística para enfrentar esta situación de los bosques, y decía: este es un problema que afecta no solamente a nosotros, los países que estamos sufriendo este problema, sino afecta a nivel mundial, porque los bosques tienen que ver con toda la vida del planeta. Ayer Pepe Álvarez nos decía cómo lo que está pasando en California tiene que ver con lo que está pasando en la Amazonía, ¿no? Y nosotros nos quedamos muy impactados por eso, ¿no? Entonces, la necesidad de
pensar la IRI desde una perspectiva holística, una perspectiva global, y creo que eso es un proyecto global. Entonces yo creo que aquí tenemos que poner el hombro norte y sur, este y oeste, porque realmente aquí necesitamos una visión de conjunto, de darnos la mano, de aprender unos de otros, porque la situación realmente es muy grave. Era un tiempo muy breve el que yo tenía. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes nos han enseñado, por todo el esfuerzo que están haciendo, y decirles que contamos con ustedes para los años que están por venir. Muchísimas gracias. Es un tiempo difícil, es un tiempo duro. La pandemia lo ha hecho más difícil, pero la pandemia también es un síntoma de algo que tiene que parar, ¿no? La pandemia nos está diciendo que esta es una enfermedad zoonótica y que el producto de esta enfermedad se produce por la destrucción de los ecosistemas, por la destrucción de los bosques. Entonces, necesitamos la vacuna, sí, pero necesitamos más que la vacuna, dejar de depredar, dejar de contaminar, dejar de destruir nuestros bosques. Esas son las soluciones naturales que todo el mundo habla, pero que hay que ponerse pilas para poderlas ejecutar. No sé si hasta aquí nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. Este tiempo, este día, desde ayer, trabajando con los delegados y las delegadas de las diferentes IRI, hemos podido conocer toda la problemática que está ocurriendo en cada uno de los lugares, pero además también las tremendas posibilidades que hay para seguir el trabajo. Durante este tiempo se han constituido 10 IRI locales en las regiones de la Amazonía. Y quiero invitar ahora a dos personas, a una de ellas de la primera IRI que se fundó y fue en Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Vamos a pedirle a Jessica Patiazzi, ella representante de la IRI Puerto Maldonado, y a José Manuyama, que es de la IRI más reciente, la IRI Iquitos, que ha sido fundada también, para que igualmente nos dirijan unas palabras en esta ceremonia de celebración por los 2 años de la IRI en Perú. Adelante, Jessica y José. IRI, doy Jessica Patiazzi Tayori y Ayala Kumbut, Madre de Dios Seri. Nenda Otochimui ine IRI, Laura Anegano Bachapakne, Inpa Onto Pawea, Wandari, Wachinoka. Bien, mi nombre es Jessica Patiazzi Tayori, soy del pueblo Aracmut de la región Madre de Dios. Justamente IRI, la primera IRI que se conforma, se inicia en Madre de Dios, ¿no? Hablo la lengua Aracmut, soy del pueblo originario Aracmut también, y les he querido saludar en mi lengua materna, porque para los pueblos indígenas eso del cuidado de los bosques no es nuevo, es una forma de vida, siempre lo hemos venido haciendo de generación en generación, y pues de esta manera hemos vivido siempre de forma equilibrada con los bosques, ¿no? En este caso los pueblos amazónicos, ¿no? Para nadie también es sorpresa de que los bosques están desapareciendo, ¿no? Esto no es novedad, se viene acelerando de forma masiva gracias a la intervención del hombre, expresamente de empresas extractivistas, ¿no? Que vienen diciendo que traen desarrollo, pero hoy en día sabemos que ninguna población indígena ribereña u otra población amazónica donde haya intervenido alguna empresa extractivista no se ha visto que realmente tenga un desarrollo así como ellos mencionan. Al contrario, han dejado destrucción, ¿no? Y desolación. En ese entender,
entra la IRI, ¿no? Así como lo ha manifestado ahorita. El 18 de enero fue un día histórico en Puerto Maldonado del 2018, 2 años también, ya 3 años se va a cumplir. Entonces, con la llegada del hermano Francisco, nosotros le hemos dicho muy amablemente al Papa Francisco, ¿no? Omambui Francisco. Ahí también mi persona y Luis Tayori le expresó ante un discurso mundial todas las quejas que veníamos trayendo, ¿no? Los pueblos amazónicos. Acá IRI es muy importante porque no solamente es, no sé, orar, rezar, sino también repensar qué es lo que estamos haciendo desde nuestros espacios, desde nuestro credo, para la conservación de ese bosque, de la creación de Dios, cualquier Dios que fuera, ¿no? En ese entender también nosotros tenemos una forma de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Por ejemplo, para nosotros es el árbol de Aname, es el árbol de la vida. Entonces, este espacio lo ha generado IRI, es un espacio respetuoso, un espacio de diálogo, que tiene un fin común, ¿no? Cuidar la casa común, cuidar los bosques, no solamente cuidarlos, sino generar espacios, repensar y también tener un norte hacia dónde vamos, qué acciones vamos a realizar para contribuir, ¿no? A mejorar, quizás mitigar en ese sentido, para que los efectos del cambio climático que se ven como consecuencia de la depredación de bosques vaya disminuyendo. Entonces, desde distintas religiones, desde distintas confesiones religiosas, en este caso también estamos incluidos los pueblos indígenas amazónicos, somos conscientes de estas catástrofes, ¿no? Y las consecuencias que trae. Entonces, la IRI justamente busca esta sinergia, ¿no? entre todas las religiones, entre todas las cosmovisiones amazónicas. Entonces, es muy gratificante para mí formar parte de IRI Madre de Dios, ¿no? Porque venimos trabajando de la mano, y no solamente incluye, ¿no? A los líderes religiosos, sino también a los líderes amazónicos. Y pues en un inicio, cuando en Puerto Maldonado nos encontramos en el hotel Cabaña Quinta, pensamos que ahí iba a morir todo, ¿no? Que era pues una bonita iniciativa, pero que no iba a tener mucha trascendencia, y todo el mundo se preguntaba qué era IRI, que bueno, era algo nuevo, ¿no? Hoy ya somos muchas IRIs, y estamos, ¿no? En distintas partes del mundo, y qué bonito que de forma conjunta vayamos creciendo y tomemos acciones a favor del cuidado de los bosques. Dakichi, muchas gracias. Bueno, yo me voy a sacar con distancia, me voy a sacar porque quiero que me miren el rostro. Ya sufro porque me sonrío, no me pueden ver, y tampoco puedo ver el rostro de la gente, ¿no? En Amazonía, incluso hoy en los pueblos, no hay esto, no llega esto, pero porque las plantas, porque nuestro modo de vida, por más humilde que sea, es orgánico y nos da fortaleza, no han muerto más de lo que, por ejemplo, en mi región lo hicieron, y donde más murieron era en la ciudad, no en el medio rural. Entonces, esto es más o menos la muestra a dónde nos lleva la modernidad occidental, la extractiva, la que nos depreda, la que está poniendo a todos al borde de la extinción, y ahora tenemos que usar esto, ¿no? Por eso quería hacer mención, ¿no? Y quiero hablar desde lo que somos, los amazónicos.
sencillos, mostrando lo que somos. Por eso me tengo que sacar esta mascarilla. Quiero saludar a todos los compañeros que están acá, compañeras, a varios les reconozco más, nos hemos encontrado en muchos eventos que nos convocan ligado a la selva. Mi reconocimiento a todos ustedes. Algunos amigos voy conociendo recién, más aliados en esta lucha. Muchos venimos ya mucho tiempo atrás peleando por nuestro río, nuestro territorio. Venimos resistiendo una vez más. Entonces, qué bueno que nos juntemos y más allá de nuestras regiones, y nos juntemos acá y vayamos de acá fortalecidos porque hay instancias como IRI, ¿no? Fortalecidos porque no estamos solos, porque hay mucha gente que está pensando como nosotros, pero que no ha sido suficiente hasta ahora. Y ahí, tal como lo dijeron acá, el IRI es un compromiso de convertir en realidad algo que hoy no existe. Lo que hoy existe es muerte, lo que hoy existe es depredación. Al día de ayer en Loreto, que tenemos todos los problemas que no nacen en Loreto, nacen afuera, en el mercado internacional, en Europa, en Estados Unidos. Están todos: petróleo, oro, madera, coca. Y ayer, bueno, tenemos un problema ahí, es la extracción de oro en los ríos, como en Madre de Dios, y como en otras partes del país, y toda la Panamazonía está como parásitos, como sanguijuelas sacando oro, que no queda ahí, es para venderlo a los mercados internacionales. Y entonces tenemos ahí en la cuenca del Nanay, donde por mala suerte hay oro en el río Nanay y de alta calidad, y entonces están yendo de todas partes y de Madre de Dios también a instalarse en esta cuenca que da el agua potable a 500,000 de personas. En esa batalla estamos, y ayer una patrulla de la Marina junto con fiscales han sido disparados. Eso no es común allá, a ese nivel ya de delincuencia. Atacar a la autoridad ya es otra cosa, ¿no? Me parece que todo lo que hemos estado denunciando, eso se está haciendo realidad. También en Iquitos, también en Loreto, y en otros ríos donde si no hay matarse porque no se le combate, porque hacen simplemente lo que quieren. Entonces, eso es lo que tiene que parar para mí. Yo sé qué bueno que ha caminado, nada es fácil. Crear organización no es fácil, de la noche a la mañana ya todo va a cambiar. El desafío de la IRI no es solo los talleres, los encuentros, es ayudarnos a los que estamos ahí a ganar esa batalla entre todos, que no es para nosotros, es para todos, ¿no? Ahí debe ir todo nuestro esfuerzo común, integrarnos en nuestras marchas, en nuestras luchas, comunicarnos, ir y ahí facilitándonos. Todos fallan, creo yo, las religiones también han fallado. Hay una crisis muy grande que alcanza a todos, nadie se escapa, y quizás nosotros también, como individuos, pero las religiones también, siendo organizaciones grandes, vinculadas a la gente, altruistas, que tienen una visión sana de la vida, tienen un rol. Hoy existen en todas las regiones. Lo que quisiéramos nosotros es que cambien la mirada hacia la defensa de la vida, porque si no hay vida, no hay iglesia, no hay Dios. Entonces como que ese compromiso tiene que crecer para poder liberar al territorio de este gran problema que existe.
y liberar a las instituciones peruanas que están también parasitadas por la corrupción y no dejan el cambio, y liberar a la política que también está capturado por la corrupción existente, por la economía existente. O sea, lo que tenemos sobre manos es una gran lucha, una gran pelea, porque nadie va a dejar, los extractores de oro no van a dejar así nomás, los de la madera tampoco, los de la coca tampoco, nada va a salir porque va a salir, este mundo va a tener que transitar hacia un mundo ecológico, sano, como es la Amazonía, solamente si nosotros unidos nos fortalecemos y crecemos a toda esta cruzada. El COVID, muchos en Loreto y en casi toda la selva se han sanado o han resistido al COVID, no por vacunas, ha sido por nuestras plantas. En esta gran crisis, cuando surgió el IRI, no había pandemia. Y el problema del cambio climático, que es el mayor problema que existe, mayor que cualquier problema que nos podamos imaginar, estaba ahí, estaba en el discurso de la IRI. Y no había pandemia. Y entonces nadie nos cree cuando decimos que estamos mal. No solamente en Loreto, está todo el planeta mal por esta visión que domina hoy el mundo, esta visión economicista. Y ahora aparece la pandemia, entonces como que la pandemia es la razón de que todo este mundo que conocemos como civilización está en crisis y debe ser sustituido por otro mundo. Y ahí los amazónicos tenemos algo que enseñar, porque los amazónicos vivimos lo que ahora en las ciudades tienen que aprender. Nosotros vivimos en armonía con los bosques. Nosotros somos parientes de los bosques. Y en general todos debemos ser parte de la vida en sí. Esa manera que ha separado el hombre de la naturaleza que domina tiene que ser sustituido por la visión que tienen nuestros pueblos, que es sana. Vivir en armonía con nuestro entorno. Entonces, nosotros sin querer hoy, nuestros pueblos, su manera de vivir adquiere una importancia. Ya no somos los pobrecitos como a veces se nos clasifica y a veces hemos planteado acá nosotros. No, señor, tenemos muchas riquezas que enseñar y sirve hoy para nosotros recuperar y también para compartirlo con el mundo. Nuestra solidaridad, nuestra vida frugal, sencilla, no es lo que nos llena de cosas, lo que nos da importancia, sino nuestro espíritu. Y es lo que nos ha mantenido a nuestros pueblos. Y se ha demostrado que el conocimiento ancestral amazónico le vence al COVID. Porque en muchos pueblos, tomando su planta, tomando su masato, comiendo su vida orgánica, sin medicina farmacéutica, ha resistido al COVID, ¿no? Entonces, esta voz que quiere juntar las voces de todos nosotros, quiere expresar esta fuerza, este deseo, ¿no?, de no permitir que la vida se extermine. El único lugar en el universo donde hay vida es el planeta Tierra. Los científicos han buscado por todas partes a ver dónde hay un planeta en los millones de planetas que hay, a ver un planeta donde hay vida, y hasta ahora no se ha encontrado nada parecido. El único lugar, ese milagro que es la vida en el planeta Tierra, sin embargo, por una economía, por grupos, se está destruyendo. Entonces dependerá de nosotros, pero no solo de nosotros, sino tenemos que crecer, que logremos restaurar el equilibrio vital que necesita nuestro planeta. Ojalá que todos unidos, y ahí se supone que las religiones deberían ser clave, porque siempre han estado vinculados con la creación, con la divinidad. O sea, entre todos nos tenemos que renovar para lograr salvarnos entre todos. Creo que es lo que resumen nuestros sentimientos y lo que esperamos
de la Iris y agradecer nuevamente a todos, al esfuerzo de Laura. Es increíble su impulso, y que los siguientes pasos que damos realmente sirvan a esa liberación de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jessica, dos integrantes de las IRI locales que tenemos en el país. Está también con nosotros Elías Cisniki, que es representante de Religiones por la Paz de América Latina y el Caribe, a quien también queremos pedirle sus palabras de saludo en esta ceremonia de celebración por los 2 años de la IRI, de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el país. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero sencillamente felicitarles muy profundamente por todo lo que vienen haciendo. Felicitar al equipo nacional también, que logró constituir a muchas de estas IRIs locales a distancia, sin poder viajar a los territorios, sin poder estar, digamos, presente con ustedes en sus localidades. Este proyecto se ha convertido en estos momentos en la alianza que moviliza más recursos en el sistema de Naciones Unidas, trabajando con comunidades religiosas. Realmente se ha convertido en un ejemplo mundial de lo que es una alianza entre comunidades religiosas, sistema de Naciones Unidas y un gobierno cooperante, como es en este caso el gobierno de Noruega. Entonces tenemos también mucho que tenemos no solamente una gran necesidad de cumplir con nuestros objetivos por todo lo que nosotros sabemos, por esas ideas que compartimos acerca de la importancia de preservar los bosques tropicales para la acción por el clima, pero también porque estamos de alguna manera mostrando un ejemplo, una muy buena práctica de lo que es una alianza entre comunidades religiosas, trabajando de manera conjunta, lo que nosotros llamamos la cooperación interreligiosa, con el sistema de Naciones Unidas. Y finalmente un pensamiento que en verdad ni siquiera es un pensamiento, diría incluso que es una pregunta que dejo para que entre todos la sigamos abordando y trabajando. Creo yo que en gran medida uno de los grandes desafíos es que a veces uno piensa, bueno, ¿en qué va a molestar si yo arranco un árbol? Si yo, un pequeño ser humano en un planeta de 7.000 millones de personas, saco un árbol, ¿qué impacto va a tener eso? Y creo que eso es definitivamente uno de los mayores desafíos que tenemos. Si nosotros no hemos sido educados a valorar cada especie natural por sí misma. Lamentablemente, eso ha sido no hemos tenido esa educación. Y es muy difícil, creo yo, todavía en apenas una generación poder lograr ese enorme cambio mental que nosotros necesitamos tener. Creo que eso va a necesitar de mucha mayor discusión entre nosotros, cómo poder lograr ese cambio de mentalidades. El poder entender cómo yo, un pequeño ser humano en esta tierra, soy responsable de toda esta dramática situación que estamos viviendo y que realmente llamamos dramática, porque tampoco creo yo que nosotros hasta ahora no somos conscientes, porque nunca antes en la historia de la humanidad
había ocurrido una situación como la que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, la humanidad pasó por situaciones muy complejas, cambios naturales que llevaron incluso a la desaparición de poblaciones enteras, pero eso había sido de alguna manera consecuencia de la propia naturaleza, hasta donde nosotros conocemos. Esta es la primera vez que se conoce en la historia de la humanidad que nosotros los seres humanos estamos provocando este cambio, esta situación. Y esto requiere de mucho cambio de mentalidad en cada uno de todos nosotros. Y por supuesto las comunidades religiosas tenemos un desafío fundamental en todo esto, porque obviamente para nosotros el cuidado de esta tierra que Dios nos dio para vivir en ella es un mandato de primer orden. Amigos, amigas, sigamos para adelante. Como yo antes les decía, me encantará próximamente, si Dios quiere, cuando ya la pandemia finalice, poder visitarles, no sé si a todos, pero en la medida de mis posibilidades, conocer más de cerca lo que hacen, conocer más de cerca también los problemas que enfrentan. Y bueno, y nuevamente felicitaciones para Laura, para Eduardo, para Manuelita, para el equipo nacional, por todo lo que viene haciendo, bueno, el apoyo que Daniel también presta. Bueno, saludos y felicitaciones a todos. Muchas gracias, Elías. Bien, estamos para todas las personas que nos escuchan a través de las redes y nos están siguiendo en las redes. La IRI, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, estamos presentes en Iquitos, en Yurimaguas, en Chiriaco, en Marañón, en Moyobamba, en Tarapoto, en Villavista, también en Naucayapu, también en Pucallpa, en Madre de Dios, y tenemos también la presencia de una persona que trabaja mucho en la selva de Puno, donde prontamente también vamos a comenzar, al igual que en Villavamba y en otros lugares, en Tocache, en Atalaya, en varios otros lugares, donde hay deforestación creciente y se exige un poco la presencia de la sociedad civil organizada para intentar detener la deforestación. La iniciativa interreligiosa tiene un consejo asesor, y este consejo asesor es quienes también van no solo dando opinión, sino también acompañando todo el proceso del trabajo que la iniciativa está haciendo en el país. El pastor Pedro Medino es uno de los presidentes, además del Consejo Interreligioso del Perú, es miembro del Consejo Asesor y fue presidente del Concilio Nacional Evangélico. Vamos a pedirle también al pastor Pedro Medino unas palabras. Por favor, se le invita su micrófono y su cámara de video para que podamos observarle, pastor. Adelante. Ya, para todos los que están ahí reunidos, celebrando este segundo aniversario de IRI. Ha sido un gran privilegio poder estar presente en el primero, donde se formó esta institución, que ahora ya tiene sus alcances prácticamente a nivel nacional, y que me da mucha satisfacción escuchar los informes, las cosas que están realizando a nivel de sus lugares, donde se ha formado la IRI, en Puerto Maldonado, en Ocayacu, en diferentes lugares del país. Y es posible que se sigan formando en otros lugares también. Entonces, creo que es un tiempo de mucha bendición, diríamos así, porque podemos volver, digamos, a ese tiempo cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces ese fue un gran principio que Dios Trino y Uno realizó en este universo. Y por cierto, cuando creó varias cosas y creó la tierra, tomó de ella un trozo de barro, le dio la forma humana
y nos dio el soplo de vida para ser también parte de su creación. Y Él dice que nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Y en ese contexto nos puso como personas que teníamos que trabajar a esa naturaleza. Y por eso debemos respetar a Dios Trino y Uno, respetar a su naturaleza y respetar a su creación humana, porque son los tres factores importantísimos dentro de nuestra responsabilidad como seres creados por Dios. Y creo que esta situación nos lleva a reflexionar en lo que hemos estado haciendo en muchos años y en muchas generaciones, no siendo obedientes a ese mandato de Dios que trata pues de establecer ciertas normas para el ser humano, cuando en su palabra nos dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego nos habla de que fue puesto en un huerto, ¿para qué? Para cultivarla, para llenar y multiplicar también a su propio ser humano, y por eso formó a la mujer para que tuvieran esta especie de reproducción, ¿no? Y cuando el Señor cesa de crear, cesa con unas palabras muy importantes, y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, ¿para qué estamos en este mundo? Justamente para amar a esta naturaleza creada por Dios, para trabajarla, no para depredarla. Estamos para alimentar convenientemente a nuestras generaciones y dejar que estas generaciones sigan alimentando a otras a través de esta naturaleza. Por lo tanto, yo agradezco ese privilegio que me han dado de poder ser uno de los consejeros de este IRIS que está en formación y que esperamos que sea una institución que puede lograr muchas cosas positivas para nuestra Amazonía en general, para la creación de un nuevo medio ambiente en el cual podamos vivir libres de esas emanaciones que hacen daño, de aquellas formas de vida en las que hay una explotación del hombre por el hombre, y tener una situación de armonía, de hermandad, de cierta visión más allá de nuestra naturaleza. Y como dice el escritor de los proverbios, tener pues la sabiduría que Dios nos ha dado, y esa sabiduría está en el temor de nuestro Dios creador, porque nos dice la sabiduría comienza por honrar al Señor, y le dice los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, y muchas veces nos portamos como necios, no tratando de ver que Dios nos ha dado esta sabiduría para que podamos tener temor de Él, para que podamos ser amigos de la naturaleza, para que desarrollemos a ella con esta sabiduría que viene de lo divino, de lo creado por Dios mismo. Y les aliento a todos los participantes a que cuando regresen a sus lugares traten de ser cada día seres más abiertos a Dios y a la naturaleza, porque y a sus propios semejantes,
porque muchas veces el egoísmo, la vanidad, el orgullo nos divide, nos individualiza, nos hace personas separadas los unos de los otros. Pero cuando hay amor, cuando hay esta reverencia a Dios, cuando hay este respeto por su naturaleza, entonces podemos ser seres que nos unimos y luchamos por una sola causa en este tiempo, inclusive de la pandemia que nos está atormentando ya un buen tiempo. Muchas gracias por todo y que tengan una gran esperanza de una vida mejor para las generaciones venideras también. Muchas gracias. Pastor Pedro. Bien, en este momento voy a invitar a Laura Vargas, coordinadora país de la IRI, para que un pequeño gesto simbólico con unas medallas que tenemos pueda dirigirnos unas palabras también, y voy a pedir a todos y a todas si nos podemos poner de pie. Queridos hermanos, hermanas, todos hemos recibido una medallita donde está el arbolito de la IRI que representa la IRI y está el nombre, ¿no? Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. Les pedimos ahora que nos podamos, en señal de compromiso con la IRI en este segundo aniversario y para seguir caminando en los años venideros, en este trabajo tan importante de defender la vida en toda su integridad, porque defendiendo los bosques, defendiendo la vida, nos pongamos esta medallita chiquita, ¿no? Que nos represente a todos, ¿no? Todas las personas que venían de afuera han recibido un pequeño pincito de maderita, ¿no? Ya. Ese es un regalo de Colombia. Los colombianos sacaron ese pin de la IRI cuando se inauguró la IRI. Entonces agradecer a nuestros hermanos colombianos que nosotros seguimos aprovechando del regalo que nos hicieron, ¿no? Muchas gracias. Entonces ya tenemos nuestra identificación externa que tiene que expresar una identificación interna también. Muchas gracias y ahora pasamos al momento final, ¿no? Sí, así también, y con todas las personas que nos están acompañando, vamos a juntas a declarar este pregón por la Amazonía, pregón por la selva, que nos fue enseñado en Pucallpa, un pregón hecho en Pucallpa a propósito de una de las actividades que organizaron allá las comunidades de fe y las comunidades indígenas en una actividad justamente para la defensa de los bosques y por la mitigación del cambio climático también, para ayudar ahí. Así que invitamos a todos quienes nos están viendo a través de las redes también a que podamos juntas hacer y declamar este pregón por la selva que vamos a ir proyectando. Muy bien, juntos. Alabemos al Creador con las estrellas y planetas, mundos y universos, días y noches, tinieblas y luces, cuerpos siderales. Alabemos unidos al Creador. Aguas de arriba, fuentes y manantiales, ríos y lagos, mares y océanos, lluvias y rocío, alabemos unidos al Creador. Viento y vendaval. El viento se pasó rápido. Sí. Viento y vendaval, valles y colinas, desiertos y prados, playas y montañas, alabemos unidos al Creador. Frutos de aguas profundas, frutos del huerto, pájaros del cielo y pájaros del suelo,
bestias y rebaños, alabemos unidos al Creador. Pueblos del mundo, pueblos del Perú y cada ser que respira, alabemos juntos al Creador. Muy bien, muchas gracias, creo que ha sido un momento precioso, estos día y medio que hemos pasado juntos. Gracias por todo el esfuerzo y tenemos que seguir adelante. La tarea es muy importante. La tarea es muy importante, la tarea es absolutamente necesaria, la tarea es urgente. Estamos casi al abismo, no podemos caernos. Pepe siempre nos recuerda que estamos perdiendo la batalla, no la podemos perder. Tenemos que unirnos y eso yo creo Iri lo está haciendo, articular esfuerzos de diversos sectores con un solo objetivo, que es el cuidado, la protección y la defensa de nuestros bosques, porque entendemos que en ellos se nos va nuestra vida. Muchas gracias, hermanos, por creer en este proyecto, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacerlo suyo. Ya nos vamos a seguir encontrando y esperamos que la pandemia nos deje respirar en algún tiempo cercano. Gracias. ¡Viva la Amazonía! ¡Viva! Y que digan, bien, todo está interligado, así que nos vamos con esta canción final mientras nos hacemos una foto. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales y a través del Zoom. Muchísimas gracias por su compañía y vamos a dejarles con la canción. Todo está interligado, mientras aquí en el encuentro vamos a hacernos una foto como un testimonio de lo que ha sido este encuentro. Muchísimas gracias a ustedes. Tudo está interligado, como si fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da
a beleza deste mundo e do além, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo erro e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está